Buenas tardes a todas y todos. Por favor, pedimos, como siempre, que silenciéis vuestros teléfonos móviles. Bueno, esta noche tenemos la suerte y el orgullo de tener con nosotros a José María Corrales Vázquez, que es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio. Es profesor titular en la Universidad Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Formación del Profesorado. Especialista en medio ambiente y autor de más de un centenar de publicaciones y de una decena de libros relacionados con el medio ambiente y con Extremadura. Actualmente es responsable de la Universidad de los Mayores de la Universidad de Extremadura y de la Cátedra de la UNESCO de la Universidad de Extremadura de Desarrollo Sostenible. Presidente de la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera del Río Tajo-Tello Internacional y miembro del Comité Científico de la Red de Parques Nacionales, del Comité Científico Nacional de la Red de Reservas de la Biosfera de España, así como de la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe y del Geoparque de Villuercas y Bores Jagras, del que fue director educativo y científico hasta lograr la declaración del espacio en la Red Europea de Geoparques. Fue director de la Escuela de Magisterio y decano de la Facultad de Formación de la Universidad de Extremadura entre 1996 y 2003, director de la Oficina Universitaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 2007 a 2022 y director general de Promoción Cultural de la Junta de Extremadura entre 2003 y 2007. Bueno, pues ya pasamos a esta ponencia que vamos a tener con él y al final tendremos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que cuando se tiene 62 años, lo normal es que si uno ha ido haciendo un par de cosas cada año, pues al final acumula un conocimiento que es casi mi único mérito. Tener un currículo así con 25 o con 30 años sí que hubiera sido bonito. Bueno, yo la verdad que lo primero que tengo que hacer es daros las gracias, deciros que para mí es un placer venir, y casi no diría venir, digo volver a Zafra, porque a esta ciudad estoy unido desde hace muchos años. Mis hermanos vivieron en el Cerro de los Santos, muchos años. Mi ahijao y mi sobrina son de aquí. Y evidentemente yo quiero mucho a Zafra y quería mucho a mis sobrinos, y entonces venía muchas veces aquí y me enganché de mala manera en esta ciudad. A los organizadores de la jornada y a los profesores de historia y a los profesores de geografía casi os tengo que pedir disculpas, porque yo soy un paracaidista que acaba de caer aquí y ya habéis oído que yo no soy historiador. Yo lo más que llego a ser es doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, y voy a hablar de una historia de Zafra que, escrita en el tiempo, no tiene nada que ver con la historia conocida y que a lo largo de todas estas jornadas que habéis ido realizando, pues ya se ha contado, ¿no? Porque la historia mía no está en pergaminos, la historia que yo voy a contar no está en libros, no está en registros. Bueno, no está en registros escritos, pero sí está en registros escritos en piedra. Yo voy a hablar no de la época romana, no voy a hablar de la época mozárabe, ni de la época medieval, yo voy a hablar de hace 600 millones de años. Y de ahí empezaré a contar cómo surge y cómo es la historia de Zafra en la antigüedad. A Juan Carlos, que es amigo y además es profesor y compañero en la Universidad de los Mayores de Zafra, le agradezco la invitación y el título, porque al final fue él el que puso título a esta conferencia de hoy. Y yo le decía la historia escrita en piedra, y él decía, es una especie de historia natural. Y sí, va a ser una historia natural, que es el mismo título que tenía el libro de Cayo Plinio II,
que no le llamaban Canio Plinio II, todo el mundo le llamaba Plinio el Viejo, para diferenciarlo de Plinio el Joven, que escribió esta Naturalis Historiae, la historia natural, ¿no? Y fijaros que es curioso porque cuando yo era pequeño teníamos unos libros parecidos a este, donde la geografía y la geología se llamaba historia natural y la religión se llamaba la historia sagrada. O sea, a la historia se le daba un protagonismo importante y se le ponía siempre el nombre de la historia por delante. Yo voy a hablar de la biodiversidad de esta zona. Y si puedo estar de pie, casi lo prefiero. Si me oís, si no planteo problemas para las cámaras, ¿sí? Pues me voy a poner un poquito delante y así voy viendo yo las imágenes al mismo tiempo que vosotros. ¿Vale? Digo que voy a hablar de la biodiversidad que tenemos en esta tierra de Extremadura, que no sería posible si esa biodiversidad no se asentara sobre una geodiversidad, es decir, sobre una riqueza de suelos que varían, ¿no? De hecho, cuando hablamos de biodiversidad y geodiversidad, lo hacemos de una manera conjunta hablando del patrimonio natural, ¿de acuerdo? En nuestra zona vamos a encontrar desde zonas de granitos que dan esos bolos que aparecen en los paisajes que vamos a tener en Burguillos, en las traseras de Los Santos. Vamos a encontrar zonas calizas que vamos a tener en todo nuestro entorno, la sierra de Los Santos, la sierra que nos unen o que nos separan de la fuente del Maestre, la zona que hay en las traseras de Alconera o en Burguillos, ¿no? Esa mina magnífica en terrenos graníticos, ¿no? Y vamos a hablar de que casi siempre una extraordinaria geodiversidad, como es la que tenemos aquí, sirve para que sobre ella se asiente una biodiversidad realmente increíble. Y hablamos de patrimonio geológico para definir pues las estructuras geológicas, para hablar de los paisajes geomorfológicos, para hablar de yacimientos paleontológicos, de yacimientos fósiles, para hablar de esa historia y de esa evolución que ha tenido la historia de la Tierra, ¿no? Un patrimonio geológico que tiene un problema, y es que es un recurso no renovable. Ahora habéis visto la que hay montadas con las minas, las oposiciones a unas minas de litio, las oposiciones a minas de uranio, las oposiciones a alteraciones. Y es que cuando hablamos del patrimonio natural, muchas veces estamos hablando también de un recurso natural que no es renovable, ¿no? Y que si lo machacamos, la afección que hagamos puede ser irreversible. La palabra geodiversidad no era una palabra de uso muy común, es prácticamente a partir de los años 70 cuando se empieza a utilizar para definir pues la riqueza de rocas, la riqueza de pliegues, la importancia de los recursos hidrogeológicos que vamos a tener en esta zona. Y Zafra tenéis la inmensa suerte de decir que es una zona muy geodiversa y extraordinariamente rica en patrimonio geológico. Podéis pensar, bueno, este viene aquí, cuenta esto. Si va a su pueblo, que es Miajada, cuenta lo mismo. Pues no, en Miajada lo puedo contar con más cariño y a mis paisanos y a mis amigos del pueblo, pero no puedo contar lo mismo porque nosotros estamos en mitad de una zona ya del llano, de la Tierra de Barro, de la Serena, de la Siberia, donde hay recursos importantes, pero lo que yo voy a contar hoy de Zafra sería imposible contarlo de mi pueblo. Y la geodiversidad es importante porque para nosotros ha sido una fuente de recursos. Nosotros utilizamos el agua, nosotros utilizamos los minerales, las rocas, incluso los combustibles, los carbones que se extraían en los Santos de Maimona y a los que me referiré después, los materiales de la construcción, el patio este precioso del parador de turismo no sería posible sin unos yacimientos marmóreos como los que tenemos en Alconera. Ese bandeado, esas vetas que tienen, me podrían servir a mí para deciros de dónde fue el sitio o de las canteras de las que se extrajo la roca caliza en la que está hecho este parador. En fin, son recursos, son además fuentes de conocimiento, porque nos van a permitir hablar de esa historia de la Tierra, de los procesos que se han ido dando, del aprovechamiento que podemos hacer de los recursos desde el punto de vista educativo, y aquí hay muchos compañeros y compañeras que como yo son docentes,
del uso cultural que se pretende dar. Sabéis que ya tenemos en Extremadura, afortunadamente, un geoparque que se llama Villuercas y Borejabra, que es un recurso turístico de primera magnitud, el significado que tiene de la historia de lo que aquí pasa. Y también sirve para hablar de regulación del propio planeta. Fijaros que en un mundo globalizado los tierraplanistas hoy deben estar destrozados, porque si el planeta fuera plano, ¿cómo están viniendo hoy los humos y las emanaciones de los incendios de Canadá? En fin, lo deben de tener complicado. Vamos a ver un montón de rocas distintas, de rocas ígneas, de rocas volcánicas. Escuchadme, he venido a una zona de volcanes. Y eso tampoco lo podría decir a mi pueblo. Es más, hay muy pocos sitios de Extremadura en los que se puede hablar de volcanes. Hoy vamos a hablar de los volcanes de Zafra y de su entorno. Vamos a hablar de las rocas metamórficas, de las rocas sedimentarias, de las rocas subvolcánicas y de las filonianas, de las rocas carbonatadas. Vamos a hablar de fósiles que tienen 650 millones de años. Los primeros animales metazoos que surgieron del mar dejaron restos, dejaron testigos en esta tierra en la que nos encontramos. Y prácticamente de la mayor parte de los periodos vamos a tener una presencia. Claro, tener restos de época reciente del terciario y del cuaternario, pues es muy fácil. Lo que no es tan fácil es tener el periodo de diacárico, el cámbrico, el carbonífero, los periodos de los que hoy voy a hablar aquí. No quisiera que os asustéis, y tampoco quiero que todo lo que yo cuente hoy lo asimiléis directamente. Solamente quiero mover vuestra curiosidad e intentar trasladaros la imagen de la importancia que tiene el patrimonio de aquí, aunque solo sea para una cosa, para generar una actitud positiva hacia ese patrimonio que tenéis y del que no somos dueños, sino meros depositarios que estamos obligados a transmitírselo a las generaciones venideras. Cuando hablemos de forma geomorfológica, hablaremos de la Sierra del Castellar, no de esas rocas cuarcíticas puestas en pie, y que me imagino que no habrá nadie aquí que no haya subido al Castellar, ¿no? Aunque a algunos no le voy a preguntar cuánto tiempo hace que no sube, no vaya a ser que me diga como a dos amigos míos zafrenses, que anoche estaba con ellos hablando de esto y digo, ¿cuánto hace? Dice, 41 años. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, porque ligué con este aquí. Digo, madre mía, 41 años. En fin, de la Sierra del Castellar, de los inclinales que pusieron estas sierras de pie. Esta sierra ha perdido altura. Mira qué bonita, ¿eh? Verla por la tarde con el sol poniéndose es una preciosidad. Pues luego os enseñaré que ha perdido la mitad de la altura que tenía, o sea que era un sinclinal infinitamente más alto que se ha desmantelado a lo largo de la historia. Que también tenemos terrenos planos. Por favor, sí, venir hasta aquí, atravesar toda la tierra de barro, donde veis que hay una geología totalmente distinta. Vamos a hablar de hidrogeología, porque tenéis recursos hidrogeológicos importantes. Vamos a hablar del Raposo. Y vamos a hablar de Alange, que lo tenéis ahí al lado, cómo la geología y la hidrogeología van a tener una presencia en el territorio. Vamos a hablar de minerales. Es verdad que minerías potentes desde el punto de vista de la descripción geológica, la más cercana y la más importante es la mina Monchi, la mina de Burguillos, pero aquí hemos tenido también una mina en Los Santos, que era una mina de aprovechamiento de los carbones hasta el año 63. Vamos a hablar de los yacimientos fósiles del Cerro de los Santos y de los yacimientos de Alconera, ¿no? Yo soy profesor de didáctica, entonces, más que atiborraros de conocimiento, lo que quisiera es ser capaz de haceros entender lo que estoy contando. Y que también vosotros y vosotras hagáis un esfuerzo y recordéis algo de lo que aprendimos cuando íbamos a la escuela o de lo que aprendemos cuando vamos a la universidad de los mayores, ¿no? Y de lo que os enseñaron en la universidad, evidentemente. Tenemos un planeta Tierra del que conocemos muy poco. Los historiadores os conformáis casi con la profundidad de las excavaciones. Los geólogos bajamos un poquito más, pero al final acabamos conociendo muy poco. Y tenemos un planeta que está... Ahora otras que tienen más. Bueno, estas placas sí las conocéis un poco mejor, ¿no? Las placas de los continentes y la superficie que están rodeadas. Son unas placas que están en continuo movimiento y que nos han generado
diferentes situaciones que son algunas de las cosas que vamos a contar hoy. Y vamos a contar una historia de un planeta que llamamos Tierra y que tiene 4.600 millones de años. Desde entonces viene evolucionando con periodos bien distintos para conocer cuáles han sido los cambios que se han ido produciendo. Y de esos años, evidentemente, yo no voy a hablar de los primeros millones de años o de los primeros miles de millones de años. Voy a empezar desde 650 para acá. O sea, los otros ha sido la evolución de la Tierra y yo me centraré prácticamente en cuanto empiezan a aparecer los primeros metazoos. Fijaros que de toda esta hélice que ha ido avanzando, yo voy a empezar aquí y voy a empezar con los nidarios, que son las primeras esponjas que vivían en Zafra, y los trilobites que había, y el periodo reciente. Nosotros estamos aquí. En clase decimos que de todos estos periodos pues han ido acumulando materiales que nos sirven para datarlos. El hacer periodos es simplemente ordenar. En la universidad y en los institutos también hacemos taxones o hacemos cajas para colocar, intentar en periodos muy largos, pues repartir la historia o repartir lo que ha ido pasando, ¿no? Y en Zafra, fijaros, yo he marcado el periodo paleozoico. Paleo significa antiguo, zoo animal, periodo de los animales antiguos, podría ser, y un poquito más. He metido este periodo que hasta ahora no era muy conocido, pero del que recientemente estamos teniendo muchos datos y estamos teniendo una suerte muy grande, que era un periodo muy conocido en China y Namibia, y resulta que en Extremadura tenemos animales de esos periodos y nos están empezando a colocar en los mapas geológicos y en los mapas paleontológicos. Bueno, pues de estos periodos vamos a ir hablando e intentando encontrar datos. Y Juan Carlos, mira, yo voy a empezar aquí, pero es que si ponemos aquí la historia del hombre en un reloj de 24 horas, nosotros llevamos unos cuantos minutos en el planeta. O sea que estamos aquí recién llegados. Alguno preguntará que qué pasa, que si estamos en el antropoceno o no. Eso es otra muestra de que nos valoramos demasiado, ¿no? Porque intentar marcar periodos tan cercanos resulta realmente increíble. Bueno, todas estas cosas son las que pasaron a lo largo de un día de 24 horas. Nosotros, ya digo, aparecimos en los últimos 10 minutos del planeta. Eso estamos aquí, como quiera que lo veamos. Vivimos en una región como Extremadura, donde todos sabéis dónde está colocada, una extensión vasta en superficie, con unos relieves más o menos conocidos. Y yo creo que de norte a sur empezaríamos por todo el sistema central, por la zona de la Vera, la sur de la sierra de Gata. En el sistema central tendríamos los montes de Toledo, la sierra de San Pedro, la zona de las Villuercas, y en el sur pues tendríamos la sierra morena, ¿no? Desde las sierras de Empudía, la sierra de San Miguel, la de Bienvenida a la Capitana, hasta acabar en Córdoba, ¿no? En medio de las sierras, unos espacios llanos que son las perillanuras. Esta es la imagen de Extremadura desde el aire, y como veis, no somos una región homogénea. Nosotros estamos en una zona que, como veis, tiene más variedad que las extensas planicies de la zona de la Tierra de Barro. Incluso las dos provincias son distintas. Y la geología, los materiales de los que estamos hechos, la evolución que nos ha llevado hasta aquí, también ha sido distinta. Fijaros dónde está Zafra y su entorno, del cual vamos a hablar. No se parece en nada a toda esta superficie de color rosa que tenemos en el entorno de la provincia de Cáceres. Porque no estamos en el mismo sitio, pero sí estamos en algo muy importante. Esto para los historiadores es importante. ¿Sabéis que cada comunidad autónoma busca cuál es el momento de somos más antiguos porque nosotros éramos ya comunidad? Yo, cuando empiezan con lo de que somos más antiguos que otros, les digo, ¿desde hace cuánto? ¿Y con qué se están comparando? ¿Con la separación del reino de Aragón, de Castilla, de la fusión? ¿De qué? Bueno,
Pues a los próximos que os hablen de quiénes son más antiguos, les decís que nosotros somos de los más antiguos de aquí. Porque estamos en toda esta zona que se llama el macizo ibérico o espérico. El macizo ibérico o espérico. Ya habréis oído hablar del jardín de las Hespérides. Bueno, pues el macizo ibérico es esta zona que existía cuando ni estos, ni los otros que hay por aquí, ni los de por aquí existían. Eran el fondo de un mar y nosotros ya habíamos emergido. Fijaros que hay solamente una parte de Portugal que no existía. Pero tenemos una zona cantábrica, tenemos una zona asturleonesa, y nosotros, la mayor parte de Extremadura, forma parte de lo que se llama la zona centro-ibérica. La mayor parte de la provincia de Cáceres está en ella y la mitad de la provincia de Badajoz. La otra parte de Badajoz, donde estamos, que es Zafra, no es la zona centro-ibérica. Nosotros estamos en esta zona de color rojizo que se llama de Osa Morena. Y el nombre de Osa Morena se debe al nombre de dos sierras. La Morena lo sabéis bien, la Sierra Morena nuestra y la Sierra de Osa, que es la continuación de la Sierra Morena cuando entra en Portugal, que ellos no le llamaron Morena. Por cierto, ¿sabéis por qué nosotros le llamamos Morena? Porque eran unas sierras con una vegetación muy densa y oscura, eran los montes oscuros. De ahí viene el nombre nuestro de Osa Morena. Bueno, pues en esta zona, en este espacio, es donde está Zafra. Y complicando un poco más la historieta, yo diría que estamos en el centro, en la zona centro de esta parte de la Osa Morena. En una zona que, como veis, empieza a ser complicadilla. O sea, ese encuentro de materiales muy antiguos, de época ediacárica. Cuando hablo de ediacárico, estoy hablando antes de 600 millones de años, antes del Paleozoico. Estoy hablando de 650, 630 millones de años. Fijaros de qué periodo estamos hablando. Y yo sé lo que os pasa a los historiadores, que hasta que no encontráis la teja, hasta que no encontráis la piedra, o hasta que no tenéis el papel, decís, bueno, ¿y eso cómo sabemos que es verdad? Y claro, aquí venir a aportar pruebas de hace 600 millones de años, pues es complicado. Pero no, tenemos las pruebas. ¿Y por qué tenemos las pruebas? Porque tenemos registros fósiles. Y en algunas zonas nuestras nos encontramos estas piedras que tienen estas curiosas bandas, estos curiosos veteados en la cara interna de alguna de las piedras que están de pie. Y no hay que irse muy lejos, hay que irse solo en la carretera de la Lapa, a 4,5 kilómetros. Y allí encontramos esto, que se llaman riples mar, ondulitas o rizaduras. ¿Y qué significan? Pues son las olas de la playa de Zafra hace 500 millones de años. Porque sí, en aquel momento Zafra tenía playa. Lo que no tenía era zafrenses, pero tenía playa, ¿vale? Una playa no muy profunda, de la cual, al ponerse los estratos de pie, lo que antes debería estar tumbado, ahora lo vemos en una pared vertical. Algunos de ellos bastante machacados, porque los saltean con los picos y con las piedras para llevárselos. Y esto es como ir a los yacimientos con los buscadores de metales, quitarle la significación. Tenemos que convencer a la gente de que el patrimonio geológico también es un patrimonio. Os habéis levantado por la mañana algún día de estos que habéis ido a la playa y habéis visto cómo queda el borde del mar con la subida y la bajada del nivel. Bueno, pues estos riples mar o rizaduras son las muestras de la playa que tuvimos aquí. Las cosas no eran como ahora. Primero, los planetas no estaban en los continentes no estaban en la posición que tienen ahora. Hace 600 millones de años estábamos puestos todos al sur y nosotros no teníamos tierra, estábamos en mitad del mar. Hace 500 millones de años estábamos en una posición como Hawái o Bombay, por eso tenemos corales. Hace 400 millones de años estábamos en un borde. Hace 250 millones de años, cuando los dinosaurios... ¿Sabéis qué pasó con los continentes? Que estaban separados y ¡zas! Se pusieron de acuerdo para juntarse todos. Se movieron y se concentraron en un único continente,
que se llamaba Pangea, la Tierra Única, con un mar único que lo rodeaba, la Pantaclasa. Luego los continentes decidieron que no se llevaban muy bien entre ellos y volvieron a empezar a separarse. Y eso nos pasó a nosotros estando justo en un borde, que os contaré ahora. Estábamos en el borde de dos continentes que estaban juntos y se empezaron a separar. Y la curiosidad es que, ¿por dónde se empiezan a separar? Por la zona de la Albuera. Detrás del Castellar empezamos a tener restos de la separación de los continentes hasta llegar a la posición actual. Bueno, la situación de la península ibérica en la época del Neoproterozoico, como veis, no tiene nada que ver en donde estamos ahora. El clima que había era distinto y, como os he dicho, éramos fondo del mar. No voy a perder mucho tiempo explicando cómo han ido cambiando la posición de los continentes hasta llegar a la posición actual. Hay una ciencia, que es la paleografía, paleoantiguo, que nos cuenta dónde estábamos nosotros, en ese periodo del que os he hablado, en ese periodo que se llama Ediacárico. Y mirad dónde estoy poniendo Zafra. Estamos en una posición similar a Japón con respecto al continente. Estamos separados del continente, pero con China detrás, ¿vale? En esa situación, en el periodo ediacárico, tenemos que entender cómo eran los mares que teníamos aquí. Y fijaros qué curioso. Bueno, es la misma historia, hay un arco, hay un rift, que es una cadena. La cadena, esto que hemos pintado en amarillo, hemos puesto Cáceres y Badajoz, porque Badajoz sería el borde, ¿vale? Estaríamos unidos, al principio los continentes aprietan, y lo que estaba, el bloque que estaba, se empieza a levantar como un ors, como unos estratos que crecen hacia arriba, un orso pilar. Al poco tiempo, los continentes que se estaban empujando ya no quieren juntarse más, que ya estamos hartos de estar juntos con esto, ahora nos queremos separar. Y se empiezan a separar, y en la separación aparece un océano que se llama el Reico, que no lo busquéis en los mapas porque ya no está, porque luego esta historia se descolocó. Pero restos de ese mar Reico tenemos en Zafra y los vamos a ver hoy. ¿Cómo era el mar? Bueno, os voy a poner varios dioramas porque no hay vídeos grabados y la gente no manda TikTok de la época, ¿vale? Porque hace 650 millones de años los datos están un poco regulares. Hemos imaginado en este diorama que los animales que vivían en este momento en Zafra podían ser así. A mí me recuerdan a los cucuruchos esos de los helados que vendían por las calles, que iban metidos uno dentro de otro. Eran como esponjas, como poríferos, que vivían unos metidos, dentro de otro, y como veis la parte viva estaría arriba. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo imaginamos. Porque a los animales no los tenemos, pero sí tenemos el interior de su soporte vital, que además estaba hecho en sílice, no eran de caliza, son de sílice. Entonces están metidos en roca, nosotros limpiamos la roca y dejamos al descubierto esos animales que vivieron hace del orden de 550, 600 millones de años en nuestra Tierra. El nombre del fósil se llama Claudina carinata. Tened cuidado con lo de Claudina, porque yo recuerdo haber cogido un día un resfriado inmenso y haber ido al farmacéutico de mi barrio y le dije que me dé usted una Claudina. Y me dijo, ¿será una Claudina? Digo, ay sí, perdón, no sabe usted lo que le he pedido. Bueno, pues le estaba pidiendo los fósiles, es verdad que estaba un poco griposo y no controlé mucho. Claudina carinata, y la curiosidad de esa Claudina es que en los yacimientos donde aparece, mirad mi camiseta, pone la historia de la Tierra continúa, porque la historia de la Tierra continúa igual que la historia que vivimos. Mirad, esto es un artículo que publica Herode y dice, hallado en Extremadura un fósil con evidencias de reproducción, en el que nos dicen que tenía 550 millones de años y que solamente se conocía entonces en Namibia y en China. Bueno, pues es una prueba de que restos de estos materiales ya existían. El yacimiento este del Membrillar con fósiles presentes lo hemos encontrado en el Membrillar. Está en la zona de la Siberia, en otro de los mares que marcaron el periodo ediacárico. Por eso los graciosos del pueblo publican
un periódico que se llama The Villard Times, el periódico de Villard, de Villard de... coño. Ahora lo vemos. Bueno, ¿cómo era la vida en el periodo de Diacárico? Bueno, pues hay dos formas de vida. Una forma que es en la era del Proterozoico y otra en la era del Fanerozoico. En la era del Proterozoico había muchos microorganismos que formaban capas impenetrables. Esto es, ahora cuando salen las imágenes esas de los helechos y del camalote y tal, formando capas enteras encima del Guadiana, yo me acuerdo de esos mares de tapetes microbianos en los que vivían algunos animales. Animales que en las que había tapete vivían encima de los tapetes. Ahí tenéis al trilobite andando por el fondo, y cuando no había tapete los animales se enterraban. Y quiero que recordéis esto de los animales que se entierran, porque habéis ido también a la playa alguna vez con la ayuda de una cadenita a buscar las almejas, a buscar las chirlas, a eso de ir a ver esos animales que están enterrados en el borde. Bueno, pues de esto hablaremos aquí. En este periodo, fijaros, no había todavía metazoos que vivieran en el planeta Tierra. Empiezan a aparecer en este periodo azul, aparecen los primeros, como veis luego en este que es el Cámbrico, se produce una explosión, lo que va a ser la explosión cámbrica, van a empezar a aparecer muchos más animales, y animales que ya tienen cubierta para defenderse, porque os contaré lo que pasó. Y a partir de ahí pues ya empiezan a aparecer todas las plantas recientes, que poco o nada tienen que ver con las actuales. Las nuestras son casi todas del terciario, y la vegetación no ha tocado este año, porque sería distorsionar mucho el discurso. Durante la época del Cámbrico, durante la radiación cámbrica, es hace 520 millones de años, y aparecieron los trilobites. Zafra es un paraíso de trilobites, pero no es que digamos tenemos trilobites, es que tenemos un montón de marcas. Como dicen los alumnos míos, eso que es como los coches, digo, como los coches. Los hay SEAT, los hay Volvo, los hay no sé qué, y luego dentro de los SEAT tenemos una variedad inmensa. O sea, iros colocando para esta época. Durante la gran radiación del Cámbrico se produjo una diversidad inmensa de fósiles distintos, y aparecen, además de los trilobites, los arqueociatos. Los arqueociatos son como unas esponjas cónicas, que espero que las veáis, porque claro, ahora vamos a ver un dibujo en unas rocas, con unas coronas, con unos tabiques. Esto eran unas esponjas. Entonces, esas esponjas son muy abundantes, y los arqueociatos de Zafra y Alconera son fundamentales, porque nos permiten saber, por ejemplo, con qué roca los romanos, los emeritenses, construyeron el templo de Marte, construyeron el teatro romano, cómo se utilizaron los materiales de aquí para hacer ese magnífico teatro, esos magníficos monumentos que vamos a ver en Zafra. Los fósiles más representativos de Zafra, por tanto, y por resumir, son dos: los trilobites, muy presentes en toda la zona de Zafra y Alconera, y los arqueociatos. Pero es que fijaros cómo es un arqueociato hecho. Claro, esto todavía es un animal con estructuras que le protegen, tiene estructuras quitinosas, sería como, yo qué sé, como cuando nos comemos una gamba, tiene un caparazón quitinoso, como cuando nos comemos un langostino, ¿no? Pero una esponja es una cosa blanda. Entonces, los restos que nos puedan ayudar o que queden de él son precisamente estos arqueociatos. Y tenían una ventaja: cuando las esponjas estaban creciendo en medio de los tapetes de microbios, pues se fosilizaron mucho mejor. Y nos dejaron estos dibujos impresionantes con los dos tabiques, el interior y el exterior, y los septos o divisiones transversales. Estos son la fauna de Zafra del periodo cámbrico. Fijaros el cuerpo que tendrían los poríferos, fijaros que había algunos que eran coloniales, ramificados, había algunos que eran individuales, algunos que vivían enterrados, otros que vivían o tenían portes coralinos o racemosos, y había una curiosidad: teníamos también equinodermos. Los equinodermos eran raros, porque ahora tenemos los equinodermos, son las estrellas, ¿no? Tienen todo
o la mayoría tienen una simetría pentámera, tienen formas radiales, son muy llamativos. Bueno, pues en aquella época los equinodermos de Zafra tenían simetría bilateral, o sea, se parecían a nosotros, que nos pones así un plano al medio y tenemos dos partes iguales, o un pez. Bueno, pues los equinodermos de esta época, como este que veis aquí, que se llama cinta, del cual la primera descripción verdaderamente científica de uno de ellos se realiza en un estudio realizado en Zafra, eran los animales que vivían en los mares de esta época, ¿no? Durante toda la radiación cámbrica tendríamos esos equinodermos que tienen forma muy distinta a la que tienen los actuales. Corriendo por el fondo del mar aparecerían los trilobites, aparecerían un montón de gusanos, de animales articulados que van a ir creciendo y abandonando las cubiertas. Por eso muchas veces no nos encontramos el animal propiamente, sino la fosilización del caparazón. Vamos a encontrar algunas, yo que sé con qué deciros a esto. Imaginaros una navaja que tiene un pedúnculo para unirse al suelo. Hay algunos que son bentónicos, ¿no? Hay braquiópodos que son endobentónicos porque están metidos dentro del agua. Y hay algunos pues, que nos recuerdan mucho a las conchas que vemos actualmente, los braquiópodos o los rinconélidos que viven en el fondo del mar. De estos vamos a encontrar entre Zafra y Fuente del Maestre, vamos a encontrar planos enteros donde están puestas las almejas en el pliegue transversal, que va uno viendo un frente entero cortado a la mitad y capas enteras con los caparazones de estos bivalvos o de estos braquiópodos que vivieron aquí. Evidentemente, os he dicho que había muchos animales distintos, y si hay animales distintos, pues unos se llevan bien y otros se llevan mal con los otros, y ya empieza a aparecer un problema, y es que empiezan a aparecer las cadenas tróficas. Unos se tienen que comer a otros y aparecen los primeros predadores. Cuando los animales se comen unos a otros, tienen que desarrollar mecanismos para defenderse de el que los ataca, y eso les obliga a tener cutículas, eso les obliga a tener caparazones, eso les obliga a tener conchas. Eso modificó absolutamente las formas de vida que había habido hasta entonces en los mares de nuestra tierra. Aparecen animales carnívoros que son los que acaban generando que los otros se protejan, ¿no? Y los pobres que tenían las partes blandas pues fueron prácticamente desapareciendo y son mucho menos presentes en ellos. Y los tapetes microbianos ya comienzan a ser destruidos y ya no favorecen la aparición de algunos de los otros animales. De lo que estoy contando no lo tenéis por qué creer, porque si no aporto pruebas, ¿por qué sabemos qué era esto? ¿Por qué sabíamos cómo eran las ondas? Luego voy a contar unas cosas que os voy a hablar de unos revolcones que se produjeron, de unos mares que se volvieron muy violentos en la zona de Zafra y los Andos. Y dice, pero ¿y cómo sabe este hombre esto? ¿O cómo alguien se lo ha contado para que se lo haya creído? Pues mirad, porque en geología tenemos un principio que se llama el actualismo y dice que las leyes de la naturaleza no han cambiado en el curso del tiempo. Y tenemos otro principio que dice que el presente es la clave del pasado. Además del actualismo, que es por el que normalmente nos orientamos, existe un principio que es el del catastrofismo, y es que excepcionalmente hay veces que se producen espectáculos o escenarios en la naturaleza que son difíciles de interpretar. Nosotros hemos tenido mucho problema para interpretar, por ejemplo, la caída de meteoritos, porque es que eso es algo que nos viene de fuera, entonces cuesta más trabajo. Lo de los cráteres, fijaros que tenemos un volcán en el Gasco, que lo hemos considerado toda la vida un volcán porque veíamos juguitos, veíamos piedras volcánicas alrededor de un espacio y no lo entendíamos como un meteorito que hubiera caído, ¿no? Incluso cuando ves un meteorito que tiene un cráter de varios kilómetros, pues tú ya te distorsionas porque ¿qué estás esperando? Ver en el medio el volcán en erupción. En fin, en erupción es complicado hacerlo, ¿no? Ese principio del actualismo es el que nos hace, por ejemplo, ver esto que estoy viendo aquí. Yo estoy aquí en Villarta de los Montes, que antes no me salía el nombre. Este es el embalse de Cijara del año pasado. ¿Qué pasó con el embalse de Cijara? Que Cijara se quedó al 16% y la parte alta del embalse se quedó seca. Entonces todo el suelo
se quedó con unas capas así de barro. Esas capas de barro se cuartearon. Esto lo habéis visto muchas veces en los charcos cuando se secan. Si ese barro cuarteado nosotros lo sometemos a presión y a temperatura, se convierte en piedra. Esto lo saben bien los de Salvatierra. Cogen la arcilla blanda, la someten a temperatura y se convierte en una roca. Ese proceso es el proceso de meteorización que se realiza en la naturaleza. ¿Y esto qué pasa? De manera natural, en la zona de Villalta, también lo vemos con estas pisadas, que yo hice la foto de las garzas, de la cigüeñuela, de los animales que van cuando el charco estaba un poco más blando y había algunos pececinos que estaban allí, que eran los últimos que quedaban, pues venían las especies oportunistas a comérselos. Y dejaban marcadas las huellas allí. Vale. Las señales que están en el estrato se pueden convertir en el futuro en unas huellas. Esto que estamos viendo aquí, que casi no se ve, aquí son los ripples, las rizaduras de corriente que hay en La Rioja, en la zona donde están las ignitas o las pisadas de los dinosaurios. Porque cuando vamos a algunas de estas zonas de La Rioja no vemos el dinosaurio. Lo que nos llevan a ver son las pisadas, las huellas del paso de los dinosaurios que teníamos en aquella zona. Por cierto, voy a dar un disgusto. Lo que no tenemos en Zafra son dinosaurios. Tenemos a los abuelos de los dinosaurios, a los trilobites, a los arcociatos. Pero durante la época en la que había dinosaurios, nosotros os he dicho que ya habíamos emergido. Estábamos arriba. Entonces, ¿dónde aparecen las huellas? En los laterales. Por eso aparecen en La Rioja, por eso aparecen en Teruel, por eso aparecen en algunas zonas de Aragón y por eso aparecen también en las zonas del litoral de Portugal, donde está Luisiana esa que tiene huellas. Bueno, pues ahí tenéis las mismas huellas, pero convertidas en piedra, ahora en esta zona. Y ahí tenéis la rizadura que explicaba antes de cómo esto se convierte en una piedra que la tenemos ahora en el talud de la carretera de la agua. Igual los restos de los animales, esto por la mañana te levantas por la playa y ves eso. Animales que van comiendo y digiriendo la tierra y te dejan... Bueno, estas son las paredes de los Daedalus. Es un animal que hacía la misma historia. Lo que pasa es que esto es arena sin endurecer, esto no ha entrado ni en el horno ni a presión. Y esto no, esto estuvo sometido a presión y temperatura. Y volvemos a la paleontología, volvemos a los fósiles, a esos trilobites que yo digo que vivían aquí. Trilobites, ¿por qué? Porque tenían el cuerpo dividido en 3 lóbulos, incluso en 3 partes. Tenían una cabeza que se llamaba cefalotórax, un cuerpo, y una cola que se llama vigidio. Y eso es las características que utilizamos para conocerlo. Había veces que teníamos al animal más o menos entero y hay veces que teníamos solo los sextos o las divisiones internas que tenía. Aquí tenemos la cola de alguno de ellos. Esa estructura de las 3 partes es lo que le da el nombre, trilobites, 3 lóbulos. Y los fósiles son ventanas del pasado. La palabra fósil, ¿sabéis qué significa? Significa enterrado. Entonces, cuando utilizamos la palabra fósil, estamos diciendo enterrado. Luego ha habido fósiles que no están enterrados, pero cuando les pusieron el nombre al principio, siempre se pensaba que habían sido animales que habían estado enterrados. Y os voy a contar una curiosidad. La fascinación por los fósiles viene desde muy antiguo. En Francia existen cuevas con neandertales que dentro de la cueva han aparecido conchas que eran fósiles. Es decir, que los primeros neandertales, estas conchas, qué rara, ¿esto qué será? O sea, y mira que a los neandertales les tenemos dado poca fama de listos, ¿no? Bueno, pues ya tuvieron allí. Y luego los grandes, desde Pericles a Sócrates, a Aristóteles, todos ellos han hecho una fascinación por algunos de los fósiles, digo que de los que nosotros tenemos aquí. Bien, hay veces que hablamos de los fósiles y hay veces que no hablamos del fósil, sino de lo que se llaman ignofósil. Y es otro concepto que tenemos que aprender hoy. El fósil es el resto del animal, la concha es un fósil, el trilobite con los 3 lóbulos es un fósil, y hay veces que lo que ha quedado no es el fósil, sino el rastro del fósil, la huella del fósil, ¿vale? Entonces, las huellas de esos fósiles, ¿cómo se forman? Pues lo voy a intentar explicar con una transparencia que yo creo que es muy didáctica, ¿no? Porque cuesta trabajo. Mirad, cuando vamos para la Albuera y en el extremo del embalse
vemos estas huellas así, en paralelas, incluso algunas con pelitos, tenemos que pensar en cómo se han formado, ¿vale? Eso es como cuando vemos una roca que tiene un agujero. Dice, fíjate esta roca, qué curiosa, la de agujerinos que tiene. Oye, coger una roca y un taladrador e intentar hacer un agujero, porque en la pared ya cuesta, en una roca la roca se pone ardiendo y no hay manera de taladrarlo, ¿no? Claro, si hay un agujero hecho es porque se hizo cuando la roca no estaba dura. Es probable que cuando la roca fuera un limo o fuera arena. Y eso es lo que vamos a ver en esto. Mirad, yo he puesto aquí un trilobite que va andando sobre una roca que pone luz. Luz significa lutita. Os cuento esto, por favor. Aunque seáis historiadores o seáis geógrafos, a los paleontólogos, especialmente a los textólogos, les molesta mucho que llamemos a la pizarra, que llamemos a la lutita pizarra. Porque pizarra es un uso cantero. No es el nombre que ellos quieren. La roca se llama lutita. Bueno, ¿la lutita qué es? La lutita es barro hace 400 millones de años. Y sobre el barro iba andando ese trilobite y con las patas iba moviendo el barro y iba dejando esos dos rastros que veis ahí. Es muy curioso porque sabemos hasta cómo batía, por la posición de los pelitos que aparecen en algunas de ellas. El tío iba moviendo el barro y se lo iba echando a la cara, como hacen un poco las ballenas cuando van con las barbas filtrando los animales pequeños que había. El tío iba por el fondo y se iba alimentando de lo que podía. Dejaba dos rastros y esos dos rastros, cuando se cubren de arena, se produce eso que estáis viendo ahí. ¿Veis? Esas curvas, esto es una capa de arena sobre la capa de barro. La capa de barro, la arcilla, como los botijos de salvatierra, se convierte en lutita. Y la arena que entra por encima se convierte en cuarcita. Entonces, si le damos la vuelta al paso del animal, le aparece esto que es el negativo. Bueno, pues eso no es un fósil, es un no fósil. Es decir, es el rastro del paso de un animal. Yo ahí tengo en la mano pues una cuarcita que tiene un montón de crucianas, que son los icnofósiles que viven en ellos. Esto es también la albuera. ¿Y cómo se forma una roca así? ¿Cómo la roca tiene estas partes que se levantan, que se hunden y los agujeros? Pues porque son restos de animales que vivían aquí, son icnofósiles que dejan las marcas, pero en realidad lo que hacían era que vivían enterrados, pasaban por debajo, iban levantando las capas del limo, iban modificando la superficie, y lo que ha pasado es que este terreno, modificado por los animales que vivían en él, se ha convertido ahora en roca. Es lo mismo que cuando en la capa de limo caen plantas. Imaginaros unas hierbas, bueno, esto lo habéis vivido, porque habéis estado alguna vez en una laguna de estas que tiene el fondo limoso, y hay hierbas y al pisarlas se quedan metidas en medio de el barro. Si vosotros cogéis ese barro y lo metierais a hacer lo mismo, lo llevarais a salvatierra para que no lo cocieran, pasaría esto que estáis viendo aquí, que tenemos unas algas metidas en medio de las rocas. Se llaman bendoténidos, bendoténidos, y que son estas mismas huellas que ven aquí. Yo, ¿sabéis qué hago a veces? Cuando tengo la pizarra y veo las rayas marcadas, le digo al alumno, mójalo con el dedo y bórralo. ¿Os acordáis cuando íbamos a la escuela con la pizarra y con el dedo borrábamos lo que había escrito? Se borraba, porque lo que habíamos hecho es pintar encima de la pizarra. Sin embargo, si lo que hay en la pizarra es un bendoténido, ya le puedes dar, porque lo que tú estás viendo es un animal que está, una planta que está fosilificada allí en el fondo. Los animales con conchas son más fáciles de entender, son más comunes. Algunos, había uno que decía, Chema, mira, si esto parece un berberecho. Es verdad, estos son los famosos espiríferos, que son también abundantes en nuestra tierra y que tienen esa curiosa parecida a las conchas de los berberechos, ¿no? Porque son muy, muy marcadas. Y no sé si habéis oído hablar alguna vez de la Yorkia zafrensis. Es más, no sé si alguien ha tenido algún geólogo raro de aquí de Zafra que le haya puesto a su hija o a su hijo Yorkia. Pues es este bivalvo de 516 a 513 millones de años
que encontraron en la Albuera también. En la zona de la Albuera aparece la Yorkia zafrensis, que es una pequeña concha de 2 centímetros aproximadamente, que se describe aquí. Bueno, para los que no lo sepan, sabéis que los científicos cuando descubren una especie nueva, pues le ponen nombre, ¿no? Entonces, el nombre que le ponemos, pues puede ser, yo qué sé, un nombre cercano a uno mismo, o un nombre cercano al lugar en el que ha sido descubierta. Las Yorkias se descubrieron aquí y le pusieron el apellido zafrensis, ¿no? Sí, ahora veréis que vamos a tener otra que se llama Pacheco, porque está dedicada a don Eduardo Hernández Pacheco. Tenemos también un arcociato que se llama Alconeraciatus andalusicus, ¿eh? O sea, tenemos la misma historia de una esponja que aparece en Alconera. El ciatus es porque la caliza tiene un tono azulado, como la Cianopica cianus, el rabilargo, que también tiene los tonos esos azules. Y Andalusicus no sé si es porque el que lo describe es de aquella zona o porque en el fondo rinde homenaje a alguien. Muchas veces cuando uno ha descubierto un montón de seres vivos distintos, ya no le pone. Yo si descubriera uno, puedo tener la tentación de llamarle, yo que sé, al cocinera corralensis, para ponerle mi apellido, o llamarle segedano, o zafrensis, como habéis visto ahí, ¿no? Y es un poco una prueba de lo que aquí hay. Y esta es la cinta, que también se descubrió y se describió aquí. La cinta es este curioso equinodermo que en nada se parece a los equinodermos actuales, porque la cinta hace un cambio de la simetría pentámera, de la simetría radiada, la convierte en una simetría o en una simetría bilateral, y tiene todo un sistema de fracturación en la parte baja que quedó impregnada, ¿no? Entonces, fijaros qué bonito es ver el detalle de la microfotografía. Esta además está hecha en látex, impresa sobre o blanqueada con magnesio para que tenga, porque al fin y al cabo lo que tenemos es una huella del propio animal. Pero es increíble la capacidad para describirlo que tienen algunos de los paleontólogos. Y luego, a mí me llama mucho la atención, y una de mis excursiones favoritas consiste en venir a Zafra a llevar a la gente a ver los corales, ¿no? En darnos una vueltecita para hablarle de la época en la que éramos un mar poco profundo, con aguas calentitas, estábamos en una posición como Hawái o Bombay. O sea, era la época en la que Zafra era verdaderamente un paraíso. ¿Y los corales dónde están? Pues en la sierra que hay abierta al medio entre Zafra y Fuente del Maestre. ¿Y por qué lo sabemos que lo hay? El yacimiento paleontológico se llama Cerro de los Santos, y en él hay rocas muy curiosas. Yo iba a haber traído una, pero tengo uno que es muy grande porque solamente puedes tener las piedras que están sueltas, evidentemente, si no se expolia el yacimiento. Y en la facultad tengo una coralina muy bonita, con esos corales que estaban sueltos, que a veces se ven así porque los corales están cortados, veis que son como puntitos, ¿vale? Y estos no, estos son como montañas que ahora os explicaré porque son muy curiosos, son difíciles de interpretar, ¿vale? Estando allí en el sitio se entiende infinitamente mejor, pero yo creo que lo vais a acabar entendiendo. Y había vegetales muy curiosos, fijaros, aquí tenemos al lado de la moneda, ¿veis? Esto es como un trozo de un lepidodendrio, como si fuera un helecho, como la corteza de un helecho, de un vegetal, y aquí tenemos una estigmaria en el que se ven la cubierta de la corteza, que es mucho mayor, ¿no? Y lo tenemos todavía más curioso en esta fotografía que se hizo en donde estaba la depuradora de los Santos. Cuando vinimos estaban haciendo el agujero para hacer la depuradora en la antigua mina de carbón, y cuando hicieron la depuradora hicieron unos cortes rectos y apareció un tronco en mitad, un tronco fósil, metido en medio de la zona de la depuradora. ¿Cómo son estos corales que tenemos en el yacimiento de Zafra? Bueno, pues aquí veis que hay capas de corales como embudo mirando hacia arriba, porque son corales en posición de vida, ¿vale? Son corales que están mirando hacia arriba, es como un árbol que se va ramificando. Son estas formas que tenéis aquí, ¿no? Esto que está pintado en los niveles bajos, están todos puestos en posición de vida. Pero es muy curioso
porque en la parte de arriba de las rocas los corales están puestos boca abajo, como si alguien hubiera venido y le hubiera hecho esto, tras, le doy la vuelta. Y aquí ya sí que tenéis que confiar un poco en lo que os estoy contando, es decir, madre mía, al final lo que pasó es que en este mar poco profundo el mar se agitó, los corales se arrancaron y se precipitaron hacia debajo y quedaron fosilizados, puestos boca abajo. Pues es una maravilla ir a ver esto, es una maravilla, porque estos corales ramificados que aquí aparecen están para arriba, todos, los del primer piso, los de otro piso y los de arriba del todo están puestos boca abajo. Ese cambio de los corales hacia arriba al de boca abajo lo han estudiado los paleontólogos con un nivel de detalle importante. Y fijaros cómo lo entienden ellos. Mirad, al principio, sobre la base, empezaron a crecer los primeros corales. Fijaros que os dicen que apenas había 20 centímetros de mar por encima de algunos de los corales y los corales crecían recto. Por encima de los corales se produjeron depósitos y encima de los depósitos vinieron a veces animales bivalvos, animales con conchas, porque entre corales, entre las capas de los corales hay conchas puestas en medio de la roca. En el yacimiento, los corales del piso segundo no crecen directamente sobre la copa de los corales, crecen sobre las conchas que habían depositado o que se habían depositado encima de los corales. Es como cuando uno va andando por la nieve y lleva una raqueta en los pies para no hundirse. Si el coral se apoyara directamente abajo se hundiría, pero si se apoya sobre una superficie llena de conchas, una capa llena de conchas marinas, pues ya estamos sujetos y los animales pueden vivir. Bueno, pues esto es lo que está contando aquí, donde nos habla de una removilización o lo que sería una especie de tormenta tropical que arrancó los corales y los envolvió y nos los dejó dadas la vuelta, y eso es lo que hay ahí en medio de esas rocas calizas, que ya sabéis que para ver si son calizas o no, yo siempre les digo que si tenéis el agua fuerte o el salfumán que utilizábamos antes tanto por las casas, son las que nos van a provocar efervescencia. Y el último de los yacimientos, para no agobiaros mucho, el último de los yacimientos tiene que ver con el yacimiento paleontológico de Alconera. Y en Alconera tenemos estos circulitos tan curiosos, todos estos circulitos que aparecen aquí, todos estos circulitos que están en la roca, no se han formado, alguien los ha hecho. Estas son las esponjas que vivieron en toda la zona de Alconera, en estos yacimientos que tenemos en el entorno de Alconera. Algunos de ellos son canteras que se explotaron desde la época romana. Ya me he dicho que el templo, la próxima vez que vayáis al templo de Marte, en el que está en la puerta del Santa Eulalia, las rocas son todas de aquí. Podrían venir de Extremos, hay muchas rocas de Extremos también en Mérida, pero muchos de ellos o los conocemos por el bandeado, por las rayas transversales, como las que yo veo desde aquí en las rocas del Parador, y sobre todo por la presencia de arcociatos. Tenemos también una zona con un interés hidrogeológico importante, ¿no? Es verdad que toda la Vía de la Plata se van a encontrar desde Baños de Montemayor a Alange una raya de que hay hidrotermalismo y en el que aparecen algunos de los yacimientos más importantes, algunos de ellos yacimientos de agua minerales, pero quizá los más importantes sea el del balneario de Alange por la cercanía a nosotros, o el que está en el territorio, que es el balneario del Raposo, donde a él se mezclan dos características: la utilización del agua con propiedades y la utilización de los barros, que estamos utilizando lodos. No os olvidéis que estamos hablando de geología, agua y barro, ¿no? En fin, otra zona de interés. ¿Identificáis eso? Feria. Sí. Yo he puesto aquí feria para hablar de un tema que también me puede costar algún problema, porque tampoco se entienda la primera. Aquí he puesto el volcán de Cumbre Vieja, del cual os acordáis que hablábamos hace 2 años del problema del volcán de Cumbre Vieja, de que se había reactivado un volcán, etcétera, etcétera, y cómo la isla entera entró en erupción. Bueno, pues nosotros de volcanes en Extremadura estamos mal, porque no tenemos volcanes
o algunos de los volcanes que tenemos no lo son. Tenemos el volcán del Gasco, que resulta que no es el volcán, que seguramente sea una muestra de un meteorito que provoca un cráter, convierte la roca a la temperatura y demás en las pumitas que se estuvieron llevando y que al final se transformó. Hay un volcán que ahora está muy de moda y que tampoco es un volcán. Dicen que es la rotonda más grande de España, ¿no? O de Europa, ellos llaman por Europa. Está en Esparragosa de Lares y se llama el Cerro de Masatrigo. Es verdad que tiene la forma curiosa de un cono volcánico perfecto. Nada que ver con un volcán. Es una base de pizarras con el interior de cuarcita, pues como la Sierra del Castellar, ¿no? Lo de que sea la rotonda más grande es que se entra por una carretera y se da la vuelta solo en una dirección y por ahí se sale para cabeza del buey. Pero digo que tampoco es un volcán. Y hay otro que aparece también en la litografía o en la escritura, que se llama el volcán de Valdevilano, que está en la roca de la sierra, que tampoco es volcán. La única zona volcánica que tenemos en nuestra tierra coincide con ese puntito que estáis viendo aquí, que es el borde del volcán. El castillo de Feria lo han colocado justo en el borde de lo que sería el cráter del volcán. Y en sus laterales, bueno, esta foto parece que es de Roma, pero eso es Feria. Pero no es una erupción volcánica. Esto fue el 12 de julio, que hubo un incendio en el lateral, y la foto que publicaron es esta del lateral de Feria, ¿vale? Lo he puesto porque a mí me da, digo, madre mía, parece el de Cumbre Vieja en erupción, pero unos años después. Fue un incendio provocado en el lateral del castillo. Pero es verdad que todo el entorno, pues está claro que en algún momento tuvo una erupción, que los materiales, las lavas vienen del interior, que están repartidos por todo el entorno. Detrás de la trasera de Zafra tenemos un montón de lavas, tenemos un montón de formaciones que nos hablan de ese Zafra volcánico, esa zona de aquí. Una zona que fijaros, es curioso, porque el 4 de enero de 2006 se produjo un terremoto y la gente de por aquí se acojonó vivo, ¿no? Porque, y eso que la gente no sabe, oye, si tenemos una conexión de dentro y tal, pero si te dicen que el epicentro se localiza en la localidad de Feria y la historia asustó en Zafra, Almendralejo, y el Instituto Geológico y Minero te da una... fue poco, fue de magnitud 4, que fue un empujoncino, ¿eh? Pero bueno, que cuando estamos hablando de estas cosas, pues está. Pero lo más curioso es que en esta imagen antigua, en muchos de estos estratos, se siguen viendo todavía las coladas de lava. Se siguen viendo las coladas de lava. Y yo os he puesto hoy aquí unas coladas para que veáis cómo es de curiosa la historia. Este es el brazo del sillón de mi compañero Teodoro. Esto es una caliza y esto que está encima es la lava como la de Cumbre Vieja. Por este agujero que hay en las zonas calizas, tienen agujeros de disolución, y por el agujero vinieron las lavas del interior, se expandieron encima de la caliza y luego hubo depósitos posteriores. Entonces fijaros qué curioso ver en medio de las rocas, veis los planos de lava y luego las calizas posteriores que se han ido sedimentando. Es decir, podéis estar orgullosos de que tenéis también la única zona volcánica que tenemos en nuestro entorno. Y es más curioso, a los dos lados del embalse tenemos aquí lavas ácidas y a este lado lavas básicas. Entonces aquí siempre hacemos la misma historia, aparcamos el coche aquí y venimos a ver los dos tipos de lava que hay al lado del embalse, las dos orillas separadas por lava tan diferentes como esta, ¿no? Una zona más de basaltos, otra zona menos rica. Tenemos también una zona de sideritas, que es una roca muy rica en hierro, pero que es un carbonato de hierro, a diferencia de las limonitas que utilizaban los primeros para hacer las pinturas y los primeros pobladores, digo, de esta zona. Y bueno, he puesto alguna cosa de mina. Decimos que tenemos una mina que es la mina Monchi, que es muy curiosa, porque es la zona de unión de los granitos y las calizas y del interior de la tierra, igual que vinieron las lavas, aquí vinieron pues los óxidos de silicio cargados de metales, que fueron los que justificaron
justificaron la explotación de esa mina, que es una preciosidad y que creo que merece la pena acercarse a verla. Y además, en la zona del contacto, ¿os acordáis de los granitos de Burguillo y de la Caliza? En la zona de unión de las dos. La minería de Zafra y su entorno, ¿dónde la he encontrado? Pues yo creo que más en la mina de San Agustín, en la dehesa vieja de Los Santos. Sabéis que estuvo en explotación hasta 1963, en la época que empezaron con la cementera de Aslan. Hubo más de 100 personas que fueron al paro cuando el tren empieza a traerles el fuel y abandonan el uso de la minería del carbón, aparte de que no era una antracita, era una hulla bastante torpe. Hay alguna anécdota curiosa de 8 operarios que quedaron atrapados porque estando en las galerías entró agua de niveles más altos y se quedaron metidos en 2 bolsas y salvaron la vida en torno a 1962. Hay un espectáculo que aparece ahí y aquí tenéis el título de concesión minera. Esto es lo que queda de la mina, que está en la salida por debajo del cementerio saliendo de la ermita de la Virgen de la Estrella. Por hablar de formaciones geológicas, tenemos los planos rectos de las crestas cuarcíticas con las rocas. Veis, os decía antes que las crestas habían sido mucho más altas. Veis que están todos los bloques, porque lo que se ha producido son este fenómeno de pedreras o casqueras. Se han ido cayendo las rocas, en los periodos de glaciaciones se han cuarteado, las rocas están totalmente partidas. Esto es como cuando por la mañana os levantáis, el cristal del coche está helado y cogéis una botella o una jarra con agua caliente y se la echáis y hace el cristal del coche. El cristal no se cae, pero se cuartea entero, es decir, se diaclasa. No hay movimiento, hasta que no le peguemos el puñetazo, no se van a mover los planos, ¿no? Pues esto pasó aquí, ¿no? Que las rocas están cuarteadas, pero se mantienen de pie. Pero fijaros que bien cuarteadas están. En el Castellar tenemos las rocas así, las tenemos fracturadas y muchas de ellas ya han ido cayendo por gravedad y han ido avanzando. Ahí tenéis un poco el pliegue. A mí las vistas desde allí me parece que son de lo más bonito, porque a pesar de que es una sierra que no tiene mucha altura, las vistas hacia la sierra son bonitas y las vistas desde la sierra para acá son realmente preciosas. Y todo este fondo, pues imaginarlo, yo lo imagino cuando subo allí y empiezo a ver los cilobites andando por el fondo, y la verdad que me lo paso muy divertido. En este dibujo de los Hernández Pacheco os veis los pliegues ¿os acordáis de lo de los anticlinales y los inclinales? Es que he metido todos los conceptos a la vez y tal. Cuando los pliegues están así y tienen la forma de una A, hablamos de anticlinales. Cuando los pliegues están así, hablamos de desinclinales, ¿no? En unos casos son generalmente por fuerzas convergentes que hacen así, o a veces por fuerzas, si están así, por fuerzas divergentes, que lo que hacen es separarlo y curvarlo. En fin, voy a ir terminando y luego lo hago con un plano de un mapa que le debemos ni más ni menos que a don Eduardo y a don Francisco Hernández Pacheco y a Rosso de Luna, porque el que yo considero el padre de la geología, uno de los padres de la geología de nuestro país y desde luego de Extremadura, hicieron este mapa que a mí me resulta casi más bonito que este, que es el mapa reciente de Zafra, que es un mapa difícil, de verdad, difícil de interpretar, porque fijaros qué formaciones tenemos encajos o encajes de materiales basálticos, tenemos una muestra, aquí tenemos un río montado que está costando hacer reformas sobre el título, ¿no? De hecho, los paleontólogos, los compañeros de Badajoz que están estudiando la carta de Zafra, muestran bastantes discrepancias con la hoja que publicó el Instituto Geológico y Minero. Y yo digo que quería rendir homenaje a don Eduardo y a don Francisco. Sabéis que venían de Alcuéscar, con una familia allí, y tanto Francisco como Eduardo ocuparon la cátedra de Ciencias Naturales de la Universidad Central de Madrid, lo que ahora sería la Complutense, durante muchos años. Incluso, fijaros, su nieto, que es Alfredo Hernández Pacheco, está aquí explicando el volcán de Teneguía. O sea, toda una saga de geólogos que tenemos la suerte de que son extremeños y que estudiaron nuestra tierra. Algunos de ellos vinculados a Córdoba, porque don Eduardo estuvo de catedrático de geología en el instituto de allí. Y aquí tenéis a los dos que hicieron la carta con don Eduardo. Este es don Eduardo Hernández Pacheco y este es el día que hicieron los cálculos de la calderita. Porque muchos de ellos estuvieron muy ligados a estudiar las rocas, encontraron las pinturas rupestres y hubo una vinculación increíble
de ellos con la geología. En el mapa geológico de 1950 y poco aparecen algunas imágenes muy curiosas del entorno de Zafra. Fijaros que teníamos mucha menos vegetación que la que tenemos en estos momentos, la explicación de cómo se forman, ya le llamaban la atención los arqueociatos que había. Fijaros la lista distinta de trilobites que tienen inventariado el Zafra, todos estos. Y hay uno que es el Archaeociatus pachecoi, que se lo pone Don Francisco en homenaje a su padre. Y el otro se llama Cordobae, porque evidentemente le pone la referencia de Córdoba, porque ya había uno que os he dicho que estaba dedicado a la zona de Alconera. En fin, toda una muestra de yacimientos distintos. Fijaros en el mapa que ellos hacen, los círculos y los cuadrados son yacimientos de trilobites y los triángulos son yacimientos de arqueociatos. O sea, en 1950 y tantos ellos ya describen la riqueza de esta zona. Describen la riqueza de algunas de las pinturas, como la del Camino Colorado, ¿cómo se llama? ¿La Vereda Colorado o Camino o Vereda? El Camino Colorado. Lo del Colorado sabéis de dónde le viene, ¿no? El Colorado, todo lo que se llama rubro rojo colorado es lo mismo, son arcillas de descalcificación que al meteorizarse se convierten en esos caminos rojos, ¿no? Pues lo de la Cuesta Colorada de Villar del Rey, el Camino Colorado, tiene que ver con arcillas de descalcificación de descomposición, ¿vale? Bueno, en fin, os había puesto aquí que para que sepáis que los de Mérida nos deben que les hayamos ayudado a acabar algunos de los monumentos, que lo tenemos en las columnas. No hemos hallado mucho arqueociatos, aparte que están muy resistentes, dejarnos hacer en algunas zonas limpias, no nos dejan que les quitemos las piedras, están un poco resistentes, ¿no? Pero si vais, por ejemplo, al templo de Marte, está todo bueno, grabado de arqueociatos. Por si os dais una vuelta por Badajoz, tenemos de las zonas que vienen de Alconera de Río, tenemos una zona en la que hay estos caminos laterales, esos son crucianos. Esos son huellas de kilomitas en el suelo de la plaza alta, que por cierto ha quedado bien mona, ¿no? En fin, que por ahí están, que hay mucha bibliografía, que hay muchos conglomerados, que hay mucha historia escrita, que no me voy a parar. Aquí tenéis, por ejemplo, las brechas, que son también conglomerados que tienen los bordes angulosos. Aquí tenemos abajo los arqueociatos. ¿Veis esta forma redonda? Son todos arqueociatos en la zona del sudeste. Muchas más referencias. Las zonas cónicas de los paleodicton, que son estas formas pentagonales que parecen paneles de las abejas, los dobles círculos de los arqueociatos y demás. Y con esto solamente quería deciros que si he conseguido convenceros de que estamos en un paraíso paleontológico y que tenemos una riqueza y una obligación de defenderlo, es algo que puede ser la contribución que nosotros hagamos a esa historia que tiene aquí escrita en piedra. Aquí tenemos una lava volcánica en las cercanías de La Lapa. Mirad estas que curiosas porque son el talud del... Esto lo habéis visto muchas veces. Estas rocas así, que son como bolas, que son redondeadas, que están todo el lateral de la carretera, del camino que va al embalse. Bueno, pues la próxima vez que lo vayáis a ver, que sepáis que esas formas así redondeadas, esas bolas que tienen tan raras las rocas, no son otra cosa que las lavas que salían del fondo del mar, pero no llegaron al exterior, porque al salir con el agua producían esas nubes blancas. ¡Wow! Bueno, pues lo que pasó en las Canarias hace 2 años, se reprodujo aquí hace 200 y pico millones de años y se fueron formando. Entonces ahora lo que antes era el fondo del mar, ahora es el lateral de la carretera, y ahí es donde nosotros solemos venir para enseñarles los restos de esas lavas que están puestas en todo el talud de la carretera. Cuando vienen geólogos de toda Europa en los congresos de geología, una visita obligada es venir a Zafra a ver los yacimientos y un montón. Todo esto que veis aquí son paradas distintas para conocer la riqueza paleontológica y la riqueza de la historia escrita en piedra que tiene esta nuestra tierra. Desde la trinchera que nos separa el corte de la vía del tren de aquí al sitio del vino, a la Puebla, en el corte del lateral tenemos también
las mismas muestras de los materiales. Si la columna de la vara de la plaza hubiera estado hecha en caliza, seguro que lo hubieran hecho con arqueociatos de allí. Y una prueba de que historia y geología están relacionadas es que nuestros primeros pobladores le llamaron mucho la atención. El dolmen de la cueva fue parte del patrimonio. El aprovechamiento de la roca, ya lo cuento más telegráficamente porque ha sido una manera de aprovechar las rocas calizas en nuestro territorio. Extremadura tiene una gran riqueza de rocas calizas, una profesión de canteros y caleros que han estado aprovechando las rocas, que Zafra ha sido muy rica toda esta sierra, hasta el extremo, por ejemplo, de que las rocas calizas han sido aprovechadas por el hombre como un componente del medio. Y la verdad que, ¿sabéis una cosa? Que las descubrimos seguramente de una manera accidental. Seguramente los primeros pobladores, para proteger el fuego, cuando habéis salido al campo y habéis hecho una pequeña hoguera, hemos puesto unas piedras alrededor, ¿no? Pues seguramente algunos de los primeros pobladores pusieron unas piedras alrededor de un fuego y alguien echó un cubo de agua o llovió y las rocas que habían estado en contacto con el fuego se mojaron y vieron que lo que era una roca muy dura se convertía en una roca cocida de cal que utilizaron desde épocas antiguas. Incluso los romanos, sabéis que hacían, el opus caementicium y el opus testacio lo utilizaron como manera de construir. Que cuando el plan Badajoz se decidió hacer una apuesta para aprovechar nuestras rocas calizas y salió toda una explotación que evidentemente cuando se pasó la construcción del plan Badajoz nos la cerraron y volvieron a dejar en el abandono a la gente de aquí. Algunos presumen de la cal blanca y de ser el piropo blanco. Ahí tenéis toda la historia de los cementerios. Y aquí tenéis con la cal morena en lo alto de la sierra de Bienvenida a la Capitana, que es un pic, y ahora hablo de dos cosas que tenemos aquí. Tenemos un pic y un pic. El pic es un punto de interés geológico, y eso es Zafra y el entorno de Alconera. Y tenemos un pic, que significa no producto interior bruto, sino punto de interés botánico, que es las sierras que salen y que van hacia Bienvenida a la Capitana, encima de las cuales se encuentra el cerro del Monigote. Hablaros de la cal y de los usos de la cal es imposible, y tener cuidado que nos tomen el pelo. Hace un año y medio en Cáceres salió una portada de un señor que se había encontrado todos estos huevos de dinosaurios en el entorno de la ciudad. Evidentemente no eran huevos de dinosaurio. Si hubiera estado un poco documentado y sabría que no se podían haber formado en mitad de un paisaje granítico unos huevos que luego se liquifican. Que los huevos estos, que a veces tienen el queloide dentro, no están hechos en medio de la zona. Son diabasas de allí y que parecen interesantes. Sigue habiendo animales parecidos a los xilobites, que son las silfas, que los podéis encontrar todavía, que estamos trabajando por hacer una ciencia que es difícil, y yo espero haber conseguido suavizar esa historia en torno a la geología, sea más cercana, con materiales y publicaciones en torno al conocimiento del medio geológico, con unas maletas que son geomaletas para conocer el patrimonio, y que la historia y la geología están condenadas a entendernos. Sabéis que tenemos una pelea gorda, muy gorda, los historiadores y los geólogos, y la historia ha saltado en Cáceres, porque la cueva de Maltravieso, sabéis que tiene unas curiosas pinturas de unas manos hechas por los primeros pobladores de Cáceres. La datación de las pinturas, pues bueno, con más o menos diferencia, la datación que hacen los historiadores es 16.000 años. Vienen los geólogos y se ponen a estudiar los cristales de caliza que hay encima de las pinturas. Y cuando ven el cristal de caliza, dicen, este cristal tiene 60.000 años, 67.000 años. Si el cristal que está encima tiene 67.000 años y debajo del cristal hay pinturas, ¿qué estamos hablando? De que las pinturas son mucho más antiguas de lo que establece. Esa historia ha aparecido en Science, contando la historia de la datación de las pinturas. Está costando mucho que los historiadores entren en el problema, porque la diferencia es sencilla. En estos periodos que yo os he contado, y yo reconozco
que de Hernández Pacheco aquí nosotros ya no desciframos los kilobites del Cámbrico medio, sino del Cámbrico inferior, y ellos decían que no, pero ahora hay pruebas nuevas que nos han hecho cambiar y hemos perdido 30 millones de años. Bueno, ahí están peleando por 40.000 años. Pero la diferencia es que si se pintan hace 16.000 años, el que los pinta es un Homo sapiens sapiens, y si los pintan hace 67.000, es un Homo sapiens neanderthalensis. O sea, es que no sea el sabio, o sea, nuestro papa, sino nuestro abuelito. Entonces ahí tenemos la pelea, pero yo creo que estamos condenados a entendernos. Cada año organizamos una experiencia que se llama el Geodía, que consiste en salir a interpretar la geología del entorno, que lo hemos hecho algunos años en Alconera, que a mí me gustaría más que esta clase, en vez de haber sido aquí, fuera en una excursión para ver en directo lo que os he contado, y que bueno, que os preocupéis un poco, que tenéis un patrimonio excepcional que lo tenemos que cuidar, porque como decía el jefe Site, lo que le ocurra a la Tierra, le ocurrirá también a los hijos de la Tierra. Muchísimas gracias. Creo que me he pasado en todo el tiempo. Gracias. Me he pasado en todo, disculpa, de verdad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Antes cuando has dicho lo de los santos de Aigona, yo no sé si eso es cierto, pero alguien me había dicho que habían encontrado ahí un verso de la mandíbula a través de un bron primitivo. No sé. Pues no lo sé. No, mira que os puedo prometer que me he preparado la conferencia a conciencia aprovechando que ya tenía clases, pero no he encontrado ese tipo de que yo lo sepa no. Que yo sepa no. En la bibliografía que he visto, y hay abundante bibliografía científica para apoyar lo que os he contado, ¿no? De hecho me ha costado ir dejando imágenes que también he intentado no poner esquemas de lo que no debería poner, porque hay yacimientos que están considerados de importancia internacional y que solo tienen una pega, y es que el darlos al público debería ir acompañado de que existan medidas de protección. Que no vaya un imbécil con un pico de geólogo y diga qué bonito esto, me voy a llevar estos pentágonos tan bonitos aquí escritos en piedra. Cuando nosotros no los cogemos, lo único que hacemos es con látex, hacemos la impresión, y la impresión es lo que nos llevamos para estudiar. No digo que solamente podemos recoger las muestras que están ya fuera del yacimiento, y que en algunos de estos casos, como el de Puente del Maestre, es que están las conchas en el suelo, o sea que las han estado utilizando para cogerlas como bravas, porque uno de los cortes lo hicieron con una máquina cogiendo roca. Además era una roca suelta, es un conglomerado. Es que cuando no tenemos ríos con mucho aporte, pues la gente utiliza los materiales. Pero vamos, eso del cráneo del este no lo había visto. Yo creo que un geoparque o un parque geológico, como tú dices, está basado en que existan varios puntos de interés geológico. Y te digo, tiene toda la entidad del mundo como para ser interpretado. O sea, el conjunto de la Sierra de los Corales del yacimiento de Fuente del Maestre para Los Santos, la propia cantera y el aprovechamiento de la Sierra de los Santos, el barranco de la Albuera y los Estribos, el extremo del castillo de Feria y el yacimiento de Alconera, es un geoparque precioso, en mi opinión. Si además el geoparque hace una interpretación del patrimonio, y de eso de los que sabéis sois vosotros, de la existencia de pintura rupestre en el entorno, los yacimientos de arriba del Castellar, más los propios de aquí, más los que aparecen
de eso sí. Sería una historia curiosa. En la provincia de Badajoz no hay ningún geoparque. El único geoparque que tenemos en Extremadura, de momento, es el de Villorca, que no coincide en características geológicas con el de Zafra la Torera. Así que nada, poneros a ello, ¿eh? Hay 10 geoparques que forman la red nuestra, la red española, y hay una red que se llama la red EGN, que es la red europea, y hay una red que se llama la red mundial, que es la GGN, donde están espacios que son declarados no por el alcalde de Zafra o el presidente de la Junta, sino por la UNESCO. O sea, son espacios UNESCO. Geoparque Mundial UNESCO es la denominación que tiene. Y digo que la riqueza es grande. Nada más. Pues mil gracias.